Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer Segunda de Crónicas, capítulo 24. En este capítulo vamos a ver una historia de este bebé, niño, casi recién nacido, cuya vida estaba a merced de que una señora que estaba totalmente desenfrenada y asesinando a toda una descendencia, a todo un linaje, con tal de aferrarse a un trono que no le correspondía, terminó en las manos correctas de una señora que por la misericordia del Todopoderoso decidió esconderlo, entregarlo al Cohen Hagadol de ese tiempo, o el sacerdote, que gracias al Eterno decidieron sobreguardar su vida. Esta mujer llamada Josabat y este anciano llamado Johaida terminaron siendo los padres de este niño, cuyos hijos de esta mujer llamada Josabat y de este hombre llamado Johaida terminaron siendo o los hermanos mayores de este niño o los hermanos menores. Y traigo esto como introducción porque es del tema que vamos a estar hablando. Porque en el video pasado estuvimos hablando un poco sobre esa percepción sobre lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Que dependiendo la línea por la cual tú decidas nutrirte en información, va a ser tu percepción. Si te vas a ir por el lado derecho, como se le llama, conservador, derecho y conservador, defensores de los principios de nuestros antepasados en cuestión y referente a lo que es la familia, la moral, entre otras cosas. No estoy diciendo que sea lo que ellos busquen, lo que apliquen y lo que vivan. Estoy diciendo la definición, en que en su mayoría de ese lado derecho, hacia ese pensamiento es que se dirigen y acaparan esos temas para tener el voto de los que piensan de esa manera. Hay que seguir los principios básicos religiosos, de moral, de familia, de identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y los del lado izquierdo, pues la libertinaje, vamos a hacer la comunión, el comunismo como le llama, hacer esa comunión social de todos supongamos que tengamos todos lo mismo, nadie puede ser más rico que otro, hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres y que haya un equilibrio social donde todos seamos iguales. Tampoco estoy diciendo que ellos realmente lo que buscan, lo que quieren y lo que viven sea eso, sino cómo se definen ellos entre el conocimiento que yo tengo. Estoy haciendo un resumen, no estoy hablando en detalle, estoy hablando de un resumen de la ideología de ellos
y vamos a ser libres, soberanos, y la gente que tiene esa ideología de decir y de pensar, oye, nosotros no queremos más que ser iguales todos nosotros, y esa igualitarismo de todo el mundo, pues se identifican con esa ideología y hacia ellos se van. Y entre esos dos pensamientos está lo que es la lucha política y militar. Y si te vas para un pensamiento totalmente liberal, pues vas a ver que siempre todo lo que hagan los de la derecha está mal, aunque sea lo más lindo y lo más próspero y lo más que dé resultado. Te van a decir, ellos están mal, nosotros los que somos los que estamos bien. Y aunque su país esté en lo más profundo de la pobreza extrema o lo más peor del mundo, van a decir, no, nosotros no estamos tan mal. La culpa de que nosotros tengamos estos problemas son de los de la derecha. Y los de la derecha van a decir, no, la culpa de los males que está pasando dentro de la sociedad son por causa de los de la izquierda. Entonces, si usted está mirando los conflictos que estamos viendo hoy en día y se va para el lado izquierdo, va a ver que los de acá, Israel, Estados Unidos, son los instrumentos del enemigo que nunca ganan, siempre pierden y están pidiendo misericordia. Y si te va para los canales de la derecha, van a decir, no, Estados Unidos, Israel siempre está ganando y los otros son los que están pidiendo misericordia. Y por eso yo siempre he dicho que hay que ser defensores de la verdad y del reino. Usted no se pinte de ser o creer aparentar algo que no es. Si usted se identifica con el pensamiento que es anti-yanqui, como también se cataloga o se definen, autodefinen algunos. Si usted es anti-yanqui, no se ponga una careta de neutralidad, dígalo. A mí me molesta la política que hay allá, aunque la desconozcan, porque tal vez nunca han ido allá, tal vez nunca han vivido en ese lugar, tal vez nunca han experimentado lo que es estar en ese sitio o en algún territorio de ese lugar. Viviendo, no es ir a visitar y irte, no, viviendo, no es ver un periódico y no, es viviendo. Entonces, si usted dígalo, mira, a mí me molesta. ¿Por qué? No sé. Pero dentro de lo que tengo de información, pienso que ellos son los malos de la película. Y si usted es de los que son pro yankee, pues dígalo abiertamente, no se pinte de neutralidad. Diga, yo soy pro yankee. ¿Por qué? Porque me gusta United States, porque me gusta todo lo que ellos hacen. Ahora, si usted es neutral, usted va a decir, se supone que digamos todos, mira, yo vivo en Estados Unidos, comparto muchas cosas de lo que Estados Unidos hace y otras no las comparto porque sé que como todo ser humano no somos perfectos y hacen cosas horribles que no estoy de acuerdo, que son contrarios a la Biblia, que no me representan, que no son parte de mi ideología bíblica. Pero hay otras cosas que hacen bien. Igual del otro lado. Mira, yo reconozco que yo soy de los que soy totalmente hacia el otro lado izquierdo, pero también reconozco que hemos hecho muchas cosas mal y no las comparto, son antibíblicas, no tienen sentido. Y hay otras cosas que sí estamos haciendo bien y que deberíamos de mejorar. Pero no venga, si usted es creyente, estoy hablando para los que son creyentes, para los que son youtubers y viven de eso, que no les importa, que están ciegos en su mundo y viven de engañar a otros con sus falsas presentaciones,
hacer querer creerle a otros que estamos en un caos mundial, que un país está destruyendo al otro, que aquel fue el que llamó al otro y le pidió perdón. Si usted es de esas personas que está ciego, pues esto no es para usted, porque usted está ciego, usted no está viendo, usted está solamente fanatizado con algo y vive de eso, y ese es su trabajo. Pero para el que es creyente, que deberíamos de entender que deberíamos que ser correctamente ético en todos los aspectos, pues dígalo abiertamente. No, o sea, y si no lo quieres decir, mejor quédese callado. No diga nada. Hable de la Biblia y ya, y tráguese todo lo que usted ve alrededor. Trágueselo todo lo que usted ve alrededor. Y eso es lo que yo espero y anhelo hacer. Seguir estudiando la Escritura y no estar hablando de esto. Solamente debido a que me puse a mirar en estos días desde los sucesos, que se escucha el mismo tema en donde quiera que voy, me puse a hojear varias circunstancias y a escuchar varias personas que yo considero que son personas serias, y a pesar de que son personas serias, hay, desde mi punto de vista, que me puedo equivocar. Hay una sensación de, de nostalgia inclinada hacia un bando o hacia el otro, y no lo perciben. Yo pienso que, al igual que yo, mucha gente se da cuenta, menos ellos. Así como tal vez hay muchas cosas que yo no me doy cuenta y hay mucha gente que tal vez se da cuenta. Pero el propósito es que nosotros reflexionemos y digamos, oye, mira, déjame tomar en consideración este consejo. Porque lo que estamos estudiando nos enseña, o me enseña primeramente a mí, que es lo único de las cosas que le pido al Todopoderoso. Primero enséñame a mí, que yo aprenda de esto, que yo busque vivirlo y aplicarlo a mi vida, dentro de mis debilidades, dentro del entorno que vivo, dentro de mis fuerzas, dentro de mi conocimiento y dentro de mi sabiduría. Y dentro de eso, primero me enseñó a mí algo que yo lo considero un principio básico, que lo sabía de otro punto de vista, pero me lo enseñó desde otro punto de vista. ¿Y qué es? Una de las raíces por lo cual viene la soberbia. Y Atalía es un caso como ese, y mientras la estaba analizando y estudiando no me había fijado hasta que vi este capítulo que vamos a estar leyendo hoy. ¿Y cuál es ese principio básico que deberíamos de estar pendientes para discernir y que no crezca, que esa semilla no se injerte en nuestro terreno y no vaya a dar frutos amargos? Vamos a leer el capítulo 24 y vamos a desarrollar este principio. Dice: Ben Sheba, Shanim y Joás, hijo de 7 años era Joás, Bemalhu, Be Arbaim Shana, Melech, Be Jerusalem, Besham Imo, Zibya, Me Beersheba. Y de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre era Zibya de Beersheba. Reinó 40 años, son muchos. Sin embargo, solo duró 47 años. 47 años en un caso de que da mucho que aprender. Cuando uno estudia y analiza los diferentes puntos de enseñanza de la Escritura,
y aprende también de otras personas, que eso es una de las cosas que yo también he aprendido, que uno debe de aprender de todo, de todos y de todo. ¿Qué significa eso? Que uno debe de aprender de toda experiencia o circunstancia que le pasa en la vida a uno, sea de gozo, de alegría o de tristeza o de reflexión o de conflicto, de el sabio y aún del no sabio, del creyente y aún del impío. Uno debe de aprender. ¿Y en qué yo puedo aprender del impío? Pues nosotros todos lo sabemos. A aprender de sus caminos para saber discernir y medirnos. Y si ve que, que tus pies, si se están yendo detrás de las pisadas de ese caminar del impío, enderezarlo y caminar hacia el lado contrario, que es el camino de la verdad. Es mirar y observar y decir, mira cómo aquel por su negligencia, por su debilidad, por aquello cayó en semejante situación y yo estoy percibiendo que puedo llegar a ese punto y examinarse. Y si estás ya metido en el problema, decir, oye, yo me acuerdo que los pasos que yo tomé fueron los que me llevaron a estar en esta situación, porque no estamos exentos. Así que trataré de pedir la ayuda del cielo para que me saque de aquí y aprender de esta experiencia. Parece fácil decirlo. Me puede tomar tal vez un minuto en explicarlo. Pero cuando lo estamos viviendo, son otros 20 pesos, como decimos acá en nuestro país. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Como he dicho en otras ocasiones, ese dicho, no sé si en otros países lo dicen, pero acá en Puerto Rico se dice mucho. Con la boca es un mamey. Con la boca movemos el cielo y la tierra. Eso sucede mucho, ¿verdad? En cuestión de lo que son los trabajos. Viene el supervisor, el jefe, quien sea y te dice, ah, mira, es esto, esto y esto, y después que termine, haz lo otro, y no te olvides de aquello, y uno se queda mirando y uno dice, oh, qué bueno, sí, perfecto, perfecto, sí, sí, sí. No te preocupes que eso hoy va a estar. Sí, en la mente de uno, ¿verdad? Porque uno tampoco le va a decir, eh, yo siempre trato ¿verdad? De decir, voy a hacer todo lo posible por hacerlo. Porque el comprometerse uno, sabiendo más en cosas que uno sabe que posiblemente no vas a poder lograr, pues no es sabio. Pues este hombre, a pesar de que estuvo 40 años, pudo haber durado muchísimo más. Entonces, ¿cómo se describe a este niño que reinó 40 años? Veyaz, Joaz, Hayashar, Be'einai, Yuhebehei, Kol Yami, Jehoada, Ha-Kohen. E hizo Joaz lo recto a los ojos de Yuhebehei todos los días de Jehoada, el Kohen, el sacerdote. O sea, todos los días de Jehoada, este rey Joás hizo lo que era correcto. Lo que nos da el indicio de que este niño obviamente fue criado, instruido por el Cohen, la cabeza de los Kohanim, de los sacerdotes, y criado dentro del templo, de la casa del Eterno.
impresionante. Obvio, tenía que hacer lo correcto. Muchas de las veces, me imagino, por obediencia y respeto a ese padre de crianza. Y número dos, porque instruido en el camino de la verdad, sabía los beneficios que habían de lo que era la obediencia a ese Elohim de Israel. Y dice, Vayazá lo Yehoiada Nashim Shaiti Vayelet Benim u Benot. Y tomó para él, Yehoiada, 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Mira la relación que vemos que tiene este niño joven que Yehoiada lo instruyó, lo dedicó, lo puso en el puesto como rey y lo supervisó y procuró todo lo que había a su alcance para formarlo como hombre también. Vayehi acharechem haya am leb Joás lehadesh et bait Yevehei. Y después aconteció que se le puso en el corazón a Joás restaurar la casa de Yevehei. Y es lo más natural. Se crió en la casa del Todopoderoso. Está siendo instruido por el Cohen, cuya función de vida y ministerio es dentro de la casa del Eterno. Y el escuchar, el ver, oye, mira cómo esto está destruido, mira, antes esto estaba así, esto sirve para el servicio, ya no podemos hacer estos sacrificios porque mi altar está destruido, porque la puerta, porque aquello. Moshe nos dio esta instrucción para nosotros mantener las reparaciones y las remodelaciones de la casa, pero no se puede por lo que hizo Talía y etcétera, etcétera. Obvio que dentro de todo ese celo que se le estaba introduciendo hacia lo que era correcto, haya tenido ese deseo y aprender a utilizar la función que está ejerciendo, que es la de rey. ¿Y qué fue lo que hizo? Veyikabetz et hakohanim haleviim va'ayomer lahem za'u leir Yehuda u kebzu mikol Yisrael kesef lehasek et beit haElohim midi shana beshana be'atem temahru ledaver velo mehru haleviim. Y reunió a los Kohanim y a los Leviim, sacerdotes y levitas, y a ellos, y les dijo, salgan a las ciudades de Judá y junten de todo Israel el dinero para fortalecer la casa de nuestro Elohim. De año en año ustedes y apresúrense en el asunto. Pero no se apresuraron los levitas. ¿Por qué no se apresuraron los levitas? Algo sucedió. Posibles causas: falta de autoridad. Posibles causas: falta de autoridad. ¿Y a qué se debe esta falta de autoridad? Tal vez a su juventud. Tal vez a ese carácter dependiente de Yehoiada,
Y esto lo vamos a ver para llegar a entender mejor el comportamiento de este rey. Y él, a pesar de que llamó a los sacerdotes y a los levitas, cuya orden les dio conforme a lo que está escrito y basado en la función de rey, no le hicieron caso. Y debido a eso, ¿qué hace él? Dice, Veyikra Hamelech le Jehoiada ha-Roshei Veyamru lo Madua lo Darshta al Haleviim le Havi me Yehuda be me Jerusalem et Mishet Moshe Eved Yehevahei Vehakahal le Israel le Auhel Haadot. Llamó a su papá de crianza, a Jehoiada, y le dijo el rey, ¿por qué no han buscado los Leviim, ni han traído de Yehudá ni de Jerusalén el impuesto que puso Moshe, siervo de Yehevahei, a la congregación de Israel para la casa o para la tienda del testimonio? Ki Ataliyah ha-merashaat beni banea pa'arzu et, porque Ataliyah la impía y sus hijos habían abierto brecha Beit Elohim vegam kol kadshi Beit Yehevahei azu leva'alim, y también todas las cosas consagradas de Yehevahei las habían usado para sus baales. Vayomer Hamelech Veyaaz Aaron Ahad Veyitagrahu Besha'ar Beit Yehevahei Okza. Y entonces le dijo el rey que hiciesen un arca, un cofre, y lo pusieron a la puerta de la casa de Yehevahei afuera. Betina Beyatgu Kol Yehuda be Jerusalem Behaavi le Yehevahei me Sha'at Moshe Eved Elohim al Yisrael Bemidbar. Y dieron voz en Yehudá y en Jerusalén para que trajesen a Yehevahei el impuesto de Moshe, siervo de Elohim, sobre Israel en el desierto. Beyisamhu kol hasarim bekol ha'am veyaavi veyishlihu le Aarón ad lekala. Y se alegraron todos los príncipes y todo el pueblo, y traían y echaban el cofre hasta terminar. Veyehi ve'at yavi et ha'aron el pekadat hamelech be'eyad haleviim bekarkotan ki rab hakesef. Hubo Sofer Hamelech u Pekid Kohen Haroshei Beya Aro et Aaron Beyishahu Beyisbahu al Bekimo Ka Azo le Yom Beyom Beyizafu Kesef le Rab. Y sucedía en el tiempo para llevar al arca, al cofre, el oficial del rey
por mano de los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, venían el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote, de la cabeza de los Kohanim, de los sacerdotes, y vaciaban el arca y lo llevaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían de día tras día y se regocijaban y recogían dinero en abundancia. Villitahu Hamelech Jehoada al Oze Melahá Obodet Bait Yevehei Veyehi Shakrim Hatzavi Beharshim Lehadesh Beit Yevehei Begam Leharshi Barzel U Nehoshet Behasak et Beit Yevehei. Y daban para la obra y el servicio de la casa de Yevehei. Y sucedía que asalariaban a los canteros, a los carpinteros, para reparar la casa de Yevehei, y también a los artífices de hierro y de bronce para fortalecer la casa de Yevehei. Veyazu Azá Amelahá Ve'tal Arkha Lemelahá Veyadem Veya'amido et Bait Haelohim al Metakunetu Veyematzu. Y hacían pues los obreros la obra, y progresó la preparación de la obra en sus manos, y arreglaron la casa de Elohim por su proporción, y la consolidaron. Bekalotam Habiu Lifnei Hamelech Ve Jehoada et Yashar Ve et Sha'ar Hakesef Be Yaazhu Klim Labait Yevehei Keli Zaret Veha'alot Bekapot U Kli Sahav Bekesef Vayehu Me'alim Alot Bebait Yevehei Tamid Kol Yami Yehohada. Y cuando acabaron y trajeron ante el rey y ante Yehohada el resto del dinero, e hicieron los objetos para la casa de Yevehei, los utensilios para el ministerio, y para los holocaustos, y las cucharas y los vasos de oro y de plata que estaban ofreciendo para los holocaustos en la casa de Yevehei, siempre, todos los días de Yohaida. Y vuelve y menciona el nombre de este Cohen. Y todo esto nos da el indicio a nosotros de que había una falta de autoridad por parte del rey. No la reconocían. Tenía tal vez un carácter débil, o todavía era muy joven, porque él da la orden y no le hacen caso. Llama a Yohada, y Yohada va, da la orden juntamente con él, y todos se regocijan y comienzan a cumplirla. Lo que nos dice claramente que el carácter, la autoridad, quien realmente era el que decía y lo obedecían, era al Cohen Hagadol. Por eso fue, y debido a este carácter, es que vemos que fue y hizo ese pacto con todos los demás, y todos le dijeron que sí, porque era un hombre de carácter, era un hombre de autoridad, era un hombre que decía
y hacía. Y un hombre sabio que sabía realmente cuándo actuar. Y por eso el escritor nos enseña y nos dice, este hombre Joás, rey de Yahudá, hizo lo recto ante los ojos de Yahweh todos los días de su vida, no, todos los días de el rey Joiada. Y aquí dice que ellos hicieron la obra y prosperaron, dieron todo el dinero que sobró y lo utilizaron para los utensilios y para otras cosas. Y dice que eso lo hicieron siempre, todos los días de Joiada. Lo que dice que una vez este Cohen ya no estaba, pareciera que las cosas no fueron iguales. Y esto es lo que va a ilustrar el escritor ahora. Beyasken, Jehoiada, Beyishba, Yamim, Beyimot, Ben, Mead, Beshelashim, Shana, Bemoto. Y envejeció Joiada, y satisfecho de sus días, murió de 130 años. ¿Cuántos años tenía Joás cuando murió Joiada? No sabría decirte. Tal vez esa información, calculando los tiempos, se pudiera saber. Pero el punto es que desde los 7 años hasta los 47, tal vez Joiada tuvo que haber estado mínimo 25 o 30 años de la vida de este rey ahí. Lo que nos dice que cuando supongamos que le quitamos 40 años a esos 130, ¿verdad? Son 90 años. 90 años mínimo tenía Joiada cuando cogió a este niño de 7 años y lo puso como rey. Y tenía mínimo 85 años, 84 años, cuando tomó a este niño recién nacido juntamente con su esposa y se lo llevó, lo guardó y lo crió. O sea que era un anciano, no era un teenager como decimos acá. No era un jovencito. Y a esa edad tenía autoridad para ordenar, para hacer pacto, tenía palabra, tenía ese anhelo y ese deseo porque las cosas del Eterno fuesen las que gobernasen a su pueblo. Y esto es una de las pocas enseñanzas también que a veces nosotros se nos olvida. Que a veces con la edad empiezan los ancianos a ser más tolerantes de lo normal. Cuando la Escritura nos enseña que tenemos que tener el mismo celo todo el tiempo. La manera de transmitir las cosas a las personas tal vez cambia, pero no significa que no siga siendo una verdad. Entonces, de 130 años fue que murió este Cohen. Y dice, Hu Beir David im Hamelachim ki azah tova Beyisrael be'an ha Elohim u beiti o beito. Y lo sepultaron en la ciudad de David juntamente con los reyes, porque había hecho bien a Israel, y con Elohim y con la casa de Elohim. O
se ganó el privilegio, se ganó el amor, se ganó el cariño de todo el pueblo, a tal punto que dijeron, este hombre se merece estar con los reyes. Porque en sí, él realmente fue el que reinó y gobernó en todos los días de su vida. Él era la autoridad, el que hacía que las cosas funcionaran. Y debido ahora a la ausencia de este gran varón del Todopoderoso, comienzan las cosas a verse de otro punto de vista. Dice, Bajarei mod Jehoada a Bu Zari Yehuda Behistahabu Lamelech As Shema Hamelech Haleihem. Cuando dice los reyes o los príncipes jefes de Yehudá, no son aquellos que estaban en contacto con Jehoiada. No eran eso. Los que decían, ay, yo soy de los de Jehoiada, Joaida. No, eran de los otros, de los que se quedaron ahí calladitos esperando la oportunidad, haciendo, como dicen, serruchando el palo poquito a poco hasta que lo hicieron caer. Pues como un pueblo del cual no parecía ver carácter y autoridad en este rey, pues de eso se aprovecharon estos jefes y comenzaron a adularle. Y como empezaron a adularle y a comerle el cerebro, como decimos en nuestro país, dicen que se postraron ante el rey y entonces él los escuchó. ¿Y qué provocó esto? Bella Azbu et Beit Yevehei Elohei Aboteihem Bella Abdi et Hasherim Beet Haed Zavi Vayehi Kazef al Yehuda Be Jerusalén Be Ish Hatam Be Ish Matam Be Ish Matam Za. Y abandonaron la casa de Yahweh y el Elohim de sus padres y sirvieron a los símbolos de Asherá y a los ídolos, y vino la ira sobre Yehudá en Jerusalén por esta culpa. Y yo me pregunto otra vez, ¿qué sucedió con este jovencito criado en la casa del Eterno, establecido por todos los Kohanim, por todos los Leviim, viendo cómo la casa del Eterno fue reparada, viendo todo lo que él conocía y amaba, y de momento vinieron unos aduladores y a convencerlo de que a Yehudá también le iba bien cuando buscaban fuerzas de otros lugares. Que la casa del Eterno no tenía que ser tan bien cuidada, porque al fin y al cabo, por más que él se esforzara, estoy yo especulando tal vez las palabras que pudo haber escuchado, que por más que él se esforzara, esa casa del Eterno siempre iba a ser de los Kohanim, y él no era de los sacerdotes, él no era de los levitas. Despierta, Joás, tú eres rey, pero no eres levita. Por lo consiguiente, enfócate en buscar todas las ayudas divinas, celestiales, de todas las potencias para que seas prosperado de verdad. Y cayó.
cayó, abandonó la casa del Eterno, y como todo lo que hacemos tiene sus consecuencias, levantó la ira del Eterno y se derramó sobre Jerusalén y Yehudá. Beyishlach bahem nevi'im lehashibem al Yovehei veya ido bam velo ha'adzienu. Y como el amor del Eterno es impresionante, a pesar de que lo abandonen, Él se permanece fiel. ¿Qué hace? Te llama, te amonesta. Mandó que envió a los profetas para hacerlos volver. ¿Qué era hacerlos volver? Lo que estuvimos hablando del video anterior. Hacerlos volver que a atender la casa del Eterno, a restablecer todo el servicio, a que enseñaran a todo el pueblo cómo temer al Eterno, guardando sus mandamientos, andando en sus preceptos. Dentro de esos obediencias estaba no postrarte ante ninguna deidad, y mucho menos te harás escultura ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo del mar. Nada de eso. No hay fuerza. Y hay que entender el pensamiento de ese tiempo, que todo lo que ellos veían sobrenatural dentro de la vida le tenían miedo y buscaban algo o les rendían servicio, culto, adoración a eso con el fin de que eso no los fuese a hacer un mal a ellos. Era como vamos a aplacar la ira de estos dioses. Entonces, el Eterno le dijo a ellos, no harás nada de eso. Ya yo te he demostrado que fuera de mí no hay Elohim, que no hay uno más fuerte, que todos son cuentos de vieja. Con todo y eso, persistes en eso. Les envió para hacerlos volver. Le testificaron contra ellos, pero no lo escucharon. Beruach y el espíritu Ha-Elohim, de Elohim, le vazá et Zacarías ben Jehoada Hakohen Beyi Amet Meal Leam Bellamor. Y el espíritu de Elohim cubrió a Zacarías, hijo de Jehoada, o sea, hermano de crianza de el rey. Cohen, sacerdote también, se levanta porque el espíritu del Todopoderoso lo cubre y lo pone en un lugar más alto que todo el pueblo. Y les dijo, Lahem kach omer ha-Elohim, así ha dicho Elohim. Lama atem avarim et misbot yuhevehei velo hadzilahu. Dice, no, ¿por qué? Perdona, dice, Lama, ¿por qué ustedes transgreden? Hacen una averá, ¿verdad? ¿Por qué ustedes transgreden los mandamientos de Yahweh? Si no vencerán, no prosperarán, no dominarán, no serán prosperados, no ganarán nada con eso. Ki as betem et Yahweh beyi adzeb athem, porque han dejado a Yahweh, él los dejará a ustedes. Beyi kachru elai beyam gabmahu Evem bemisbot Hamelech behakzer beit Yahweh. Pero ellos conspiraron contra él. O sea, ellos conspiraron contra él, contra Zacarías, y lo apedrearon con piedras y lo mataron. Y
por mandato bemisbó, por mandato del rey, en los atrios de la casa de Jebehei. ¿Hasta dónde puede llegar la vida de una persona que ha experimentado la misericordia del Eterno? Una vez se ciega y se empecina en su proceder. O sea, mira qué desagradecimiento. Yo no sé si hay una descripción de lo que es ser desagradecido como esta, de este joven que la vida de él estaba en las manos de la mamá de Zacarías. Decide tener misericordia del niño y esconderlo. Decide hablar con Joaida y entre los dos esconderlo, darle vida, criarlo, amamantarlo, guardarlo, hacer pacto con, arriesgándose por todo el país, hacer pacto con el riesgo de que Atalía lo matara. Hace una fortaleza, guarda al niño, cubre su vida y una vez crece, muere Joaida. Así le pagas a aquel que en pocas palabras te dio la vida, mandando asesinar a su hijo por el simple hecho de que te amonestó y te dijo: vuélvete al Todopoderoso, porque usted fue un milagro clave por el cual mi papá gastó todos los años que le quedaban de su vida para hacer volver a este pueblo, y usted fue uno de los que colaboró con eso cuando se le metió en su corazón restaurar la casa del Eterno. ¿Y por qué entonces ahora la abandonaste? Y ahora que se te amonesta, decides mandarme a matar. Lo mandó a matar. Y mira lo que dice. Veló Zahar Joash Hamelech Hajeset Asher Asa Jehoiada Abia Imon. Y mira cómo lo ilustra el escritor. De una manera que da un enojo increíble. Y no se acordó Joás, el rey, de la misericordia que había hecho Jehoiada, su padre, con él. Beyahareg et benu u que emotó Omer yir'e Yuhebahei Beyadaresh. Antes mató a su hijo, el cual al morir dijo que lo vea Yuhebahei y lo persiga, lo demande. O sea, que el Eterno vea lo que me están haciendo y siga y persiga a aquel que lo está haciendo. Vayehi letakufot hashana ale Ilai Hail Aram ha Yavu al Yehuda be Jerusalem beyish hitu et kol zari ha'am me'am bekol shalelem shalhu la melech de Damasek. Y sucedió a la vuelta del año que subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron a todos los jefes, a la población de entre el pueblo, y a todo el botín de ellos se lo llevaron, y al rey a Damasco. Cuando uno se cree más grande, más fuerte que otro, y cree que nunca va a ser vencido, el Eterno te manda uno más fuerte
te humilla y te dice, mira, para que vea que tú eres un simple materia de carne, que puedo hacer lo que me da la gana contigo. Antes de la caída viene la altivez. Y estos influenciadores del rey, a estos jefes que incitaron al rey a abandonar la casa del Eterno, el Eterno le mandó unos más fuertes que ellos y los pusieron y los avergonzaron y ya ahí no tuvieron ninguna clase de orgullo para demostrarle que ningún símbolo de Asherá y ningún símbolo de ningún Baal ni de ninguna de las cosas de las cuales ellos se arrodillaban e incitaron al rey a que lo hicieran, los iba a librar de la mano del Eterno. Sucedió que a los jefes y al mismo rey se lo llevaron y lo enviaron a Damasek. Ki bemaza'a anashim bo hail aram veyuevehei natan beyadem hail lerat meo ki azbu et yevehei elohei aboteihem be'ad yoaz aze shefaptim. Pues aunque eran pocos los hombres que habían venido del ejército de Siria, Yevehei los entregó en sus manos a este ejército que era más numeroso en gran manera, porque habían dejado a Yevehei el Elohim de sus padres y a Joás y hicieron juicio. Por eso, esto es una de las cosas que era lo que me llevo, lo que aprendí y lo que quería compartir con ustedes, que me llevo de enseñanza de este capítulo. ¿Cómo es una de las semillas de la raíz del orgullo, de la soberbia? Y es cuando comenzamos a amar algo más que al Eterno. ¿Por qué? Porque eso nos ciega. Cuando tú estás limpio, tranquilo, como estaba Joás, tranquilo, estaba siguiendo lo que el Eterno le estaba diciendo. El Eterno le entregó todo un pueblo, el pueblo de Yahudá, Jerusalén, lo puso en gracia con el pueblo llevó las ofrendas, se cumplió lo que había en su corazón, que era reparar la casa, que se cumplieran los cánticos, las alabanzas, según lo establecido por el Eterno por medio de Moshe. Le dio todo eso. De momento comenzó a amar más que su posesión. Tengo un ejército numeroso, soy más grande que todos, ya no está Yohaida, ahora yo voy a demostrar que realmente yo tengo autoridad. Todos aquellos que no me quisieron obedecer, ahora me van a tener que obedecer, porque me voy a llenar de personas alrededor mío que sí me obedezcan y que sí cumplan mis mandatos. Y esta soberbia, que fue la misma soberbia que se le metió a Talía, la misma soberbia que se le metió que se le ha metido a mucho y que se le metió también a Saúl. Saúl, ¿cuál fue la soberbia de Saúl? La soberbia de Saúl que fue que empezó humilde. No, yo no merezco ser el rey de Israel, de mi casa, de la tribu más pequeña de Israel, de la de Benjamín. ¿Cómo va a ser esto? De momento se creyó la película. ¿Y qué pasó? Se enorgulleció y se enamoró tanto y tanto y tanto de su puesto, de su reinado, que no aceptaba ni las amonestaciones de aquel que fue el que lo ungió, Samuel. No aceptaba ni el mandato del Eterno, que fue el mismo que lo escogió, que le dijo: yo te escogí y ahora yo te digo que ya tú no vas a ser rey. En vez de reconocerlo y decir: mira, ¿sabes qué? Verdad, Padre amado, yo te he fallado, ya no cualifico para lo que tú quieres,
amonéstame, pero no me abandone. Mira, yo voy a ayudar para mantener esto y dejarle este legado a David y que David siga. Ese fue el que tú escogiste. Yo me voy a echar a un lado. No. ¿Qué es lo que decía? No, 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 no. ¿Cómo este hombre, hijo de Ishai, me quiere quitar a mí el reinado? El reinado no es tuyo, el reinado te lo prestaron. Y aquel que te lo dio te lo puede quitar. Y si tú has reconocido que has fallado, pues acepta la corrección. Pues no. Pues esa es la semilla que se nos mete a nosotros. Cuando estamos sirviendo al Eterno, de momento empezamos a experimentar cosas. Nos empieza a dar cosas el Eterno. Porque nos empieza a dar cosas. Nos empieza a dar experiencia, nos empieza a dar conocimiento, nos empieza a, a dar cosas materiales tal vez, y posiciones. ¿Y qué empezamos? A idolatrar eso. Y comenzamos a dejar las cosas del reino por aquello que ya es lo que estamos amando, lo que más nos llama la atención. Y cuando se nos amonesta, aunque sabemos que nos están diciendo la verdad, esa semilla, como ya está con 50.000 ramas y bien arraigada ahí, nos ciega, y aún a las personas que más queremos, comenzamos a insultarlo, comenzamos a ignorarlo, comenzamos a creernos más sabios y a buscar justificar nuestras acciones. No, porque que tú te sabes, tú te crees que eres sabio, tú te crees que eres de todo. No, 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 a mí no me vengas a decir eso. Vive tu vida y yo la mía. Y el Eterno nos está llamando a decir, sé sabio. Y el sabio escucha al otro sabio y acepta la corrección porque sabe que es para su bien. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque si hay algo que nosotros estamos viendo cada vez más, es ese enaltecimiento humano. Cada quien quiere vivir con su propio Dios. Al Dios que yo le sirvo como a mí me da la gana, no como tú dices, no como la Biblia esa dice, no como tú quieres, no es como yo digo. Como a mí me da la gana de servirle. Oh. Y aunque saben que están haciendo lo que están haciendo, que no está nada bien, que se están perjudicando, ¿por qué ustedes creen que hay mucha gente que cuando se vuelven viciosos de algo, sea de alguna acción, ¿verdad? Como lamentablemente hay muchas personas que dicen que han sido adictos a la pornografía, otros se vuelven adictos al alcohol, otros se vuelven adictos a ciertos alimentos o ciertas comidas? ¿Por qué usted cree que aunque el médico le dice, eso te está haciendo daño, eso te está matando, eso te va a perjudicar tu salud? Mira, no veas eso, eso perjudica tu salud, eso no es agradable ante el Eterno. Aunque, mira, no adulteres, eso no es agradable al Eterno. Deja a esa mujer, pídele perdón a tu esposa o pídele perdón a tu esposo, séle fiel, sé honesto. Mira, no deja de estar manipulando a tus feligreses, deja de estar pidiéndole dinero así y engañándolos con la Biblia. ¿Por qué usted cree que no aceptan la corrección y se siguen comiendo el plato de todo lo que, o el alimento que aunque es dañino, ellos se lo siguen comiendo? Porque hay una raíz de altivez dentro de su ser, que se niegan a obedecer lo que está escrito, porque para ellos lo que vale es lo que ellos quieren y les da la gana de hacer. Y como a mí me da la gana de comerme esto, aunque yo sé que al otro día voy a estar en el hospital, yo me lo voy a comer porque estoy esclavizado en mi orgullo. Y no voy a aceptar corrección de nadie, ni de mí mismo. No me importa si aquel me ha dado todas las ayudas a vida y por haber. El día que me diga algo que a mí no me guste, hasta aquí llegó. Y eso fue lo que se le introdujo en el corazón de casi todos estos reyes, incluyendo
este rey llamado Joás. Y nosotros no somos mejores que ellos. Tenemos que cuidarnos de eso. Cuidarnos de que no se meta esa raíz de amargura al punto de que aunque nos estemos autodestruyendo, venga aquel, como lamentablemente veces vemos que hay personas que son adictos a la droga y tú los ves que están ellos sufriendo, llorando, quieren salir de la droga, pero tú les dices, vente, pues te voy a ayudar, te voy a llevar a un lugar de rehabilitación. Mañana. Mañana no, es que no, en sí está esclavizado. No tiene la voluntad ni el dominio propio para salir de su esclavitud. No la tiene. Y como no la tiene, lo único que le queda es rogar al Eterno para que le quite esa raíz completa, no las ramas, de raíz con todo y semilla, para que no quede nada y sea injertada la semilla de la obediencia, de la humildad. Y a veces el Eterno tiene que hacer lo que le hizo a estos reyes, poner uno más fuerte que nosotros, a que nos humille, a que nos haga entender que no vale ningún orgullo, no vale ninguna soberbia en contra del Eterno, para entonces mirar al cielo y aprender. ¿Qué fue lo que le pasó después que hicieron juicio? Ubelakatem mimenu ki azvu oto bemi ha'aleim aholeim rabin ha'takashru elu abodim bedamei benei Jehoiada hakohem veyihargehu al mitatu veyamot veyikarahu beir David velo elai velo kevrahu bekavarot amalahim. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando lo alojaron a él, pues lo dejaron a él porque tenía ya muchas enfermedades. Y como estaba con todas esas enfermedades, conspiraron contra él los siervos, sus siervos, o sea, sus mismos siervos, conspiraron contra él por la sangre del hijo de Jehoiada, el sacerdote, y lo asesinaron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en las tumbas de los reyes. Sin embargo, Jehoiada, que no era rey, lo sepultaron en la tumba de los reyes por honor. Y él, que tuvo una vida que podía ser también sepultado en la tumba de los reyes, juntamente con el papá de crianza, juntamente con todos aquellos que dieron testimonio de la grandeza del Todopoderoso, decidió abandonarla, y el pueblo decidió también quitarle ese honor. Va'ele amishtakashri elai Zahat ben Shimea ha'amonet beyi Hadzuber ben, y estos que conspiraron contra él fue Simad, hijo de Shimea, el amonita, Yozabat, el hijo de Shimri, Hamoanita, Ubenei, Berad, Hamishza, Elai, Beyizot, Beit Haelohim, Ine, Ketubim, al Mararesh, Sefer Hamelech, Beyamalech, Amaziah, Benu, Utatio. Y sus hijos y la multiplicación, y de sus hijos y la multiplicación de las cargas que puso sobre la cimentación y de la casa de Elohim, he aquí están escritos en la historia de los libros de los reyes, y reinó Amasías su hijo en su lugar.
Y si nos damos cuenta, ¿quién eran los siervos de este hombre? Dos hombres que no eran israelitas, que no eran de Judá. Uno era monita y el otro era moabita. Cada quien va a recibir conforme a lo que siembre. Si el Eterno te ha ayudado hasta el día de hoy, sé agradecido no solo con Él, sino con aquellos que te han ayudado. Con todos aquellos que te han ayudado desde el día cero, desde el día que no sabías nada de la escritura, de nada, y hubo alguien que oró por ti y te dijo, ¿sabes qué? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, aunque nosotros sabemos ya el contexto de eso, pero que te dijo, que te estimuló, que tú sentiste ese deseo y te abriste los ojos, el Eterno te abrió los ojos y comenzaste a servirle. Sé agradecido con todos. Que no compartimos muchas de esas cosas, es verdad, que conforme a la madurez y el conocimiento que tenemos hoy en día, pues tenemos diferencias y es verdad, pero por lo que hizo un día en mi vida, seré agradecido. Eso no significa que voy a decir que todo lo que está haciendo incorrectamente se lo voy a aplaudir, no. Estoy agradecido porque fue un instrumento del Eterno para algo. Siempre lo he dicho, yo aún de personas que son impías en su manera de ser, han sabido acercarse a mí y darme un consejo por el aprecio que me tienen y yo decir gracias porque lo he aplicado sabiendo que lo que me está diciendo es un consejo que yo he considerado que ha sido para mi bien. Y gracias a eso estamos aquí. Gracias al Todopoderoso. Así que aprendamos a que ninguna raíz de amargura se injerte en nuestro corazón. Que el orgullo se salga, que la soberbia no habite en nosotros. Y aprendamos de la vida de todos estos reyes para seguir las pisadas del Mesías, nuestro rey Yeshua, en quien estamos esperando. Shalom, Ubrahal, Colán, paz y bendiciones a todos. Ay, Tate.